Atención. El 17 de septiembre, el Mar Negro experimentó un evento que la OTAN ha intentado ocultar desesperadamente. 30 submarinos nucleares rusos emergieron simultáneamente y sin aviso, formando triángulos perfectos de geometría de muerte silenciosa que paralizaron al mundo. Esta guerra sin disparos desmanteló las defensas del Occidente, sumió en pánico absoluto a sus centros de mando y estranguló las rutas de suministro vitales hacia el país en una encrucijada, consolidando el dominio absoluto de Moscú en la región sin mover un dedo. ¿Fue esto una simple demostración de fuerza o el escalofriante debut de una nueva forma de guerra estratégica donde el verdadero poder ya no reside en la bala, sino en el terror paralizante que infunde el silencio? Y la verdad brutal es que su silencio ha resonado con más fuerza que cualquier bomba, pulverizando el viejo orden mundial y demostrando que la parálisis total puede ser infinitamente más devastadora que la aniquilación física. Este vídeo revelará los secretos que nadie se atreve a contar. Díganos en los comentarios desde qué parte del mundo nos sintoniza. 30 submarinos atómicos rusos emergieron simultáneamente en el Mar Negro el 17 de septiembre. Imaginen un evento militar que paralizó a la OTAN sin un solo disparo, redefiniendo la guerra moderna por completo. Su mera presencia, calculada y aterradora, puede derrumbar toda una estructura defensiva, causando un miedo que supera cualquier ataque directo. Este no fue un simple ejercicio naval. 30 submarinos de élite, de las clases Borey A, Oscar II y Delta IV, no solo aparecieron a la vez, sino que lo hicieron en una formación impecable, delineando 3 triángulos perfectos. Fue una exhibición de poder silenciosa, sí, pero devastadora en su mensaje implícito de coordinación y capacidad. La sofisticación de esta maniobra provocó instantáneamente una paranoia de silencio de radio en el sur del país que comienza con U, dejando a sus fuerzas en una oscuridad operativa total. Una reacción en cadena de pánico se desató en la OTAN, obligándolos a declarar la alerta máxima. No sabían cómo responder a una amenaza tan sutil, tan abrumadora en su silencio. Turquía, en una medida sin precedentes que subraya la gravedad de la situación, cerró de inmediato el vital estrecho del Bósforo, deteniendo todo tráfico marítimo y aislando una región crucial. Estados Unidos, incapaz de comprender la magnitud de la táctica, envió apresuradamente un destructor y un submarino, pero con órdenes claras y desesperadas: no establecer contacto. Esta instrucción revela la profundidad de la incertidumbre y el temor a una escalada incontrolable. Como un experto del SSFR europeo señaló con precisión, no es un acto de fuerza, es un estado. Un estado en el que el mero hecho de la presencia puede derrumbar toda una estructura defensiva. Este estado es lo que hoy nos aterra. El incidente fue más allá de lo militar, interrumpió masivamente la cadena de suministro de la exrepública soviética, creando un caos logístico. Causó fallos GPS generalizados y averías electrónicas inexplicables. 3 petroleros turcos se vieron afectados gravemente, perdiendo el control. Un tren de ayuda militar esencial, destinado al territorio disputado entre Rusia y Occidente, sufrió problemas críticos. La interrupción no fue casual, fue un ataque sigiloso a la infraestructura civil y militar. Esto no es una demostración de fuerza convencional, de misiles visibles. Un artículo de análisis de Foreign Policy lo expresó con una crudeza impactante. Esto no es una doctrina militar. Esto no es una demostración de fuerza de libro de texto. Esto es un silencio estratégico que paraliza peor que un ataque nuclear. La tecnología avanzada fue silenciada, el caos sembrado sin una sola bala, solo con la presión de una presencia calculada. Estamos ante una manipulación del espacio electromagnético, una guerra invisible que desgarra la infraestructura occidental desde sus cimientos, sin dejar rastro de agresión directa. La verdadera amenaza reside en lo que no vimos, en lo que no se dijo. Estamos presenciando una forma de guerra completamente nueva, una advertencia sombría que el mundo occidental simplemente no está preparado para comprender ni enfrentar. No se muevan. Descifraremos juntos la verdad oculta
tras este silencio estratégico. ¿Cómo es posible que 30 submarinos invisibles puedan aparecer de la nada y desmantelar la seguridad de toda una región sin un solo disparo? Imagine el pánico, la impotencia, al descubrir que su línea vital, su salvación, está completamente cortada. Toda una región, paralizada, vulnerable, sin entender el golpe estratégico que acaba de recibir. Este despliegue silencioso no fue un ejercicio, fue una declaración de intenciones, un golpe maestro en el ajedrez geopolítico. 10 submarinos clase Borei A, equipados con misiles Bulava, cada uno una plataforma de disuasión nuclear, se unieron a 12 Oscar II, verdaderos depredadores marítimos capaces de lanzar misiles calibre y Onyx para atacar objetivos costeros y navales con precisión letal. Pero la verdadera sorpresa, el elemento de desestabilización psicológica más profundo, fue la aparición de los 8 Delta IV, naves que habitualmente patrullan las gélidas aguas del Ártico. Su presencia en estas latitudes, totalmente inesperada, reveló una falla catastrófica y vergonzosa en la inteligencia occidental, un punto ciego que ahora se siente como un abismo. La magnitud de esta operación es simplemente impactante. Estos 30 submarinos portaban, combinados, más de 400 cabezas, ya fueran nucleares o convencionales. Un arsenal de una escala devastadora, suficiente para alterar la balanza de cualquier conflicto, posicionado con una maestría estratégica sin precedentes. Su objetivo no era un ataque directo o una invasión abierta, sino un estrangulamiento metódico. Estas naves se ubicaron interceptando una ruta de suministro marítimo absolutamente crítica para la OTAN, vital para la nación en el norte del Mar Negro, cortando de raíz, de golpe, más del 60% de todo el apoyo naval. Piense en ello, una arteria vital, cortada por completo, sin un aviso. La tecnología detrás de esta hazaña es lo verdaderamente alarmante y redefine el concepto de guerra moderna. Estos gigantes de acero estaban cubiertos con materiales avanzados que absorben el sonido, haciéndolos prácticamente invisibles a los radares y sonares más sofisticados que posee la Alianza Atlántica. Su presencia solo fue detectada por una mínima e intermitente comunicación VLF, apenas 4 pulsos por minuto, que reveló una coordinación de red impecable, una mente colectiva operando bajo el agua. Y la confirmación de esta capacidad de supresión sin precedentes llegó de forma escalofriante. Un dron MQ-9 Reaper de Estados Unidos, una de sus herramientas de vigilancia aérea más avanzadas y costosas, desapareció repentinamente de los radares tras el avistamiento de un destello submarino. No hubo batalla, no hubo enfrentamiento directo, solo la desaparición, la evidencia muda de una capacidad tecnológica abrumadora. Como señaló un informe de inteligencia de la OTAN, con una honestidad brutal, los tipos de barcos involucrados en la operación hablan por sí solos. El arsenal total de estos 30 barcos incluye más de 400 cabezas de combate. Esto, amigos, no es una agresión en el sentido tradicional que conocemos. Como lo describió un analista de seguridad nacional en Washington, D.C., con una lucidez escalofriante, esto no es una agresión, ni una defensa, ni terrorismo, ni una ocupación. Es una presión político-militar en condiciones de asimetría informativa. Una presión calculada, silenciosa y letal que redefine las reglas del juego global. Esta demostración de fuerza invisible expuso la fragilidad de la seguridad global y la ceguera de las potencias occidentales. ¿Qué significa esta parálisis y este nuevo nivel de guerra silenciosa para el futuro inestable de la diplomacia internacional? ¿Podría una formación de submarinos cambiar el equilibrio geopolítico sin una sola bala, dejando a la OTAN en un estado de parálisis estratégica? 80.000 toneladas de ayuda vital desviadas por tierra, con 5 días extra de retraso, mientras las unidades militares de la conflictiva nación en la frontera se quedan sin recursos. Imaginen el pánico, la impotencia, el coste humano de una estrategia de disuasión invisible. La OTAN se encontró en una trampa. Los barcos no podían pasar,
Los aviones no podían volar sobre la zona, y en la región de los acontecimientos había un muro absoluto de silencio de radio. Esta es la cruda verdad, según un general anónimo de la propia Alianza, un eco de desesperación desde dentro. Las fuerzas del país en la frontera con la Federación Rusa quedaron completamente ciegas en el Mar Negro, brutalmente impreparadas para la guerra submarina, con su vulnerabilidad expuesta sin piedad. Su falta de preparación fue un factor determinante en la ceguera estratégica que experimentaron. Y luego el dron MQ-9 Reaper, desaparecido misteriosamente, reapareciendo en un dique seco de Sebastopol, exhibido por Rusia sin una sola declaración oficial. Estados Unidos se quedó sin respuesta, en un silencio ensordecedor, una humillación pública que no pudo ser ignorada. Y esta interrupción de las cadenas de suministro obligó al país en la frontera con la Federación Rusa a desviar nada menos que 80.000 toneladas de ayuda por tierra, lo que añadió 5 días cruciales a la logística, provocando una escasez crítica en unidades militares ya al límite. En Bruselas, la OTAN celebró 3 reuniones de emergencia en apenas 48 horas. 3 reuniones urgentes es un indicio claro del shock y la desorientación. Rumanía y Bulgaria, aliados clave en la región, tuvieron que reevaluar urgentemente su defensa, evidenciando una fragmentación palpable de la alianza, una profunda división interna sobre cómo proceder ante esta nueva amenaza. No fue una guerra tradicional, pero causó una parálisis total. Los expertos de Rand Corporation lo dijeron claramente. Rusia puso a prueba un formato de disuasión de nueva generación, no con armas, sino con el miedo. Parálisis. Una verdad incómoda que Occidente apenas empieza a asimilar. El verdadero conflicto aquí no fue de balas, sino de control total, de miedo psicológico, de una humillación estratégica sin precedentes para la alianza. ¿Están preparados los líderes occidentales para la próxima fase de esta guerra invisible, o seguirán navegando a ciegas hacia un abismo geopolítico aún mayor? El silencio estratégico de Rusia ha generado una parálisis estratégica y una presión informacional insoportables, incapacitando la voluntad de acción en la OTAN y en la nación al oeste. Imaginen el terror más profundo, un adversario que no necesita un solo disparo para desmantelar su capacidad de respuesta, dejándolos completamente atrapados en una oscuridad de especulaciones, donde el miedo se multiplica exponencialmente. Es una pesadilla hecha realidad, manifestada ante nuestros propios ojos. El reciente incidente del dron fue mucho más que una simple escaramuza militar. Fue la demostración magistral de una guerra gris que redefine por completo los conflictos modernos, un jaque mate psicológico. Rusia no emitió una sola declaración oficial, incluso tras la captura del aparato por la nación al oeste. Este silencio como instrumento de presión fue un golpe psicológico brutal diseñado para desmoralizar y confundir. Forzó a los líderes occidentales y a la exrepública soviética a un abismo de incertidumbre, obligándolos a inventar escenarios catastróficos. Y la especulación, lo sabemos, siempre es mucho más aterradora que los hechos concretos, pues alimenta los peores miedos. Un panelista de la BBC planteó la pregunta fundamental que resuena hoy. Si se puede lograr el control sobre una región sin un solo disparo, ¿es necesario el viejo modelo de guerra? La respuesta, señores, es un rotundo y alarmante no. Las consecuencias de esta operación resonaron profundamente en todo el espectro geopolítico. La OTAN y el Estado en disputa quedaron sumidos en una parálisis casi total, incapaces de formular una respuesta efectiva. ¿Cómo reaccionar cuando no hay una agresión directa y palpable? No hay un ataque físico, no hay una línea roja clara cruzada, solo una anulación sutil, pero devastadora, de la base misma para cualquier reacción. Un experto en Derecho Internacional de la Unión Europea lo resumió con escalofriante precisión. No existen mecanismos para responder a un resurgimiento sin agresión. No existen regulaciones para un bloqueo electrónico sin intrusión. Es un vacío legal. Este abismo legal, esta zona gris del conflicto, desmantela por completo nuestras concepciones tradicionales de la guerra, dejándonos indefensos. Rusia, sin disparar una bala,
logró objetivos estratégicos contundentes, demostrando su capacidad. Mo expuso no solo la vulnerabilidad de la defensa del Estado en disputa, sino una falla catastrófica en el propio tejido del derecho internacional que rige la civilización. El control se obtuvo no por la fuerza bruta de las armas, sino a través del miedo paralizante, de la confusión deliberada, de la manipulación magistral de la psique del adversario. Esto no es solo una táctica momentánea, es una declaración audaz y sombría de intenciones para el futuro. ¿Cómo puede la comunidad internacional establecer límites o responder eficazmente a una amenaza que opera enteramente fuera de las definiciones legales de conflicto armado, desdibujando la línea entre la paz y una guerra implacable? Pero la verdadera pregunta que nos acecha es, ¿qué otras herramientas invisibles tienen preparadas para el futuro y cómo pretenden las élites de Washington y Bruselas contrarrestar esta guerra que no se libra con misiles, sino con el ingenio implacable del terror psicológico? Esto es solo el principio de una nueva era. 72 horas después de la emergencia crítica en el Mar Negro, submarinos enteros se sumergieron simultáneamente en un silencio absoluto, dejando solo un pulso oscilante en los sonares que reescribió las reglas del juego global para siempre. Este acto, sin una sola bala disparada, sin una explosión audible, ha fracturado la férrea voluntad de muchos, demostrando que el miedo, la incertidumbre, son las armas más potentes y subestimadas en el ajedrez geopolítico. La inquietud se esparce como una plaga invisible. Lo que presenciamos no fue un incidente naval cualquiera, fue la impactante y calculada manifestación de la cortina de Sebastopol, un cambio de paradigma total en la estrategia militar global que ha dejado a los poderes occidentales en un estado de profunda perplejidad y vulnerabilidad. Expertos, incluso dentro de las propias filas de la alianza, la comparan con un juego de ajedrez militar de la más alta complejidad y astucia. Imaginen la escena, una pieza clave, aparentemente inactiva, inmóvil en el tablero estratégico, tiene el poder tácito de bloquear y anular todas las combinaciones y movimientos de su oponente. Esto ha inmovilizado, por completo, a todo el bloque de la alianza sin necesidad de un solo enfrentamiento directo, sin disparar un solo proyectil. Es una jugada maestra, una demostración de inteligencia estratégica superior que cambia fundamentalmente el panorama. Esto demuestra, sin lugar a dudas, que la iniciativa y el control ya no residen exclusivamente en el bando que siempre se ha arrogado el derecho a dictar las reglas del juego internacional. Lo ocurrido en el Mar Negro fue la cruda y descorazonadora demostración de que el adversario no necesita atacar físicamente a la infraestructura o al personal para ejercer un control absoluto sobre sus oponentes. El miedo, en su estado más puro y elemental, en su forma más insidiosa y paralizante, es más que suficiente para quebrantar la voluntad de cualquier nación, de cualquier líder. Esto ha reescrito las reglas fundamentales de la guerra y la disuasión para siempre. La cortina de Sebastopol se alza ahora como el símbolo ineludible de una era completamente nueva, donde los viejos esquemas de poder se desmoronan. En este nuevo y peligroso tablero, no gana el que hace más ruido con sus amenazas vacías o su propaganda estridente, sino el que es capaz de obligar a todos los demás a callar, a contener su aliento, a cuestionar cada movimiento. La presencia silenciosa, una amenaza inmaterial que no viola ninguna ley internacional explícita, que no ofrece un casus belli claro, se ha vuelto infinitamente, peligrosamente, más poderosa que cualquier agresión directa o demostración de fuerza convencional. Un consejero de la OTAN, en una reunión a puertas cerradas, con la voz apenas audible, entrecortada por la incredulidad y un pavor tangible, fue escuchado preguntar: si pueden hacer esto sin violar una sola ley, ¿qué podemos oponernos la próxima vez? Esta es la pregunta existencial que ahora obsesiona a los centros de poder de Occidente. El Mar Negro se ha transformado en un espacio sin palabras, un laboratorio de guerra fría renovada, donde el silencio puede ahogar radares, inutilizar sofisticados sistemas de vigilancia y paralizar los cálculos políticos de las potencias dominantes, marcando un claro fin a la hegemonía occidental y la llegada inminente de un nuevo y turbulento orden mundial.
La otrora impávida alianza, autoproclamada defensora de la seguridad global, ha sido no solo superada, sino humillada en un juego donde ni siquiera comprenden las reglas. El silencio se ha convertido en el arma definitiva del siglo XXI, y la próxima víctima de esta estrategia de dominio podría ser cualquier nación en el tablero geopolítico, sumida en una falsa paz que no tiene disparos, pero sí un miedo paralizante que se extiende como un virus, sin control ni antídoto aparente. Para entender cómo esta nueva y aterradora estrategia afectará la seguridad, la economía y el futuro de cada uno de nosotros, y cuál es el verdadero objetivo final detrás de esta cortina de silencio que se cierne sobre el mundo, quédate con nosotros para el análisis completo. La verdad que no te contarán en los medios oficiales.